colectivos, participaron familiares de víctimas de femicidios y demás. Y bueno, podemos arrancar con eso, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes este trabajo legislativo, este proyecto en el cual trabajó, me imagino que usted también, junto con el gobernador? Y bueno, estos tiempos, ¿no? Yo sé, y acá vamos a coincidir, es cierto, las leyes hay que trabajarlas de forma prolija para que tratar de contener todo esto, pero yo creo que la necesidad de contar con esa ley va por otro lado. La celeridad creo que tiene que estar presente en esto, ¿eh? Como varias cuestiones para el análisis. Los proyectos de emergencia en materia de violencia tienen largos años de presentaciones por parte de todos los bloques políticos. Pasa en Jujuy y pasa en todo el país. De manera tal que nadie que esté en el Poder Legislativo puede sorprenderse porque haya una iniciativa de esta naturaleza. En este caso se dieron dos cuestiones. Un proyecto de ley de emergencia enviado por el señor gobernador de la provincia, Gerardo Morales, y por otro lado, otros proyectos que datan de diferente tiempo. En mi caso, cuando fui diputada de la provincia, los presenté en el año 2013 y en el año 2014 también. Lo de la legislatura, a mí me parece que es una construcción muy interesante, porque es una construcción plural, que se escuchen las diferentes voces de las organizaciones de la sociedad civil, de personas de académicas, de expertos, en fin. Me parece que es muy saludable y que suma a la discusión, que reitero, no es nueva. ¿Qué es lo que proponemos desde el Poder Ejecutivo? ¿Qué es lo que se remitió? Un pedido que tiene algunos puntos que creo que son coincidentes. En Jujuy vienen funcionando 12 centros de atención integral para las mujeres en situación de violencia. Lo que proponemos en este proyecto es crear otros centros más y, por otro lado, tener centros que van a tener guardias pasivas, que van a tener equipos de profesionales que van a estar durante las 24 horas. Es decir, el servicio que hoy tenemos es fortalecerlo, es aumentar la cantidad de profesionales y es tener, creo, una respuesta de mayor accesibilidad para las mujeres que puedan sufrir de violencia. Tengo una preguntita. Si me permitieras, a mí me gustaría destacar qué otras decisiones se toman y que son parte de la propuesta del Poder Ejecutivo que se está analizando. Por un lado, se va a crear una dirección de políticas de género. Se va a crear una división especial para la búsqueda de personas. Lo que se va a hacer también es tener un formulario único de denuncias, un registro de denuncias también. Vamos a contar con una aplicación que estamos trabajando ya con el Ministerio de Seguridad. Estamos apuntando a que en el tema de educación se pueda fortalecer educación sexual integral y otra legislación del orden nacional que es educar para la igualdad. Uno podría decir, pero ¿y todo esto ahora? Todo esto es parte de un proceso incremental en la provincia de Jujuy. El gobernador Morales, cuando se hizo cargo en el año 2015, tomó la decisión de crear la Secretaría de Paridad de Género. Luego creó 12 centros de atención integral distribuidos en diferentes lugares de la provincia, enfoque territorial, descentralización y luego vino la ley 5.897, que es la ley que crea los juzgados especializados en materia de violencia de género. Luego vino el Consejo Provincial de la Mujer y desde el Consejo se creó el Centro de Atención Integral de la Diversidad. Es el único centro, por sus características del país, para atender todas las problemáticas con la población, para la población del colectivo LGBT. Tengo una preguntita, dos en una. Los centros funcionan actualmente y después de estos femicidios que hubo una fuerte marcha en donde a vos se te reprochaba, si me permitiste puedo tutear, se reprochaba o se decía dónde estuvo, digamos, el área que vos conducís o qué hizo ante esta situación, ¿no? Bien, en primer lugar, los centros están funcionando. Por otro lado, digamos, aquí se dio una particularidad. Por un lado, una serie de femicidios
que golpearon muy duro a la provincia de Jujuy. El poco tiempo en el que tuvieron lugar, creo que no hubo, desde lo emocional, para la opinión pública, para la sociedad en su conjunto, la posibilidad de procesarlo y de elaborar fue realmente muy impactante. Lo comprendo totalmente. Y entiendo también a la población que pueda legítimamente hacer reclamos. Creo que también uno no puede dejar de mencionar que se mezclan en el caso de la provincia de Jujuy, en cualquier situación que ocurra, un factor político partidario muy fuerte. Visiones acotadas de quienes son representantes del pueblo y endilgan una responsabilidad exclusiva a algún espacio del Estado, lo cual no puede ser así. Digo, tiene una responsabilidad, por supuesto, el Estado tiene responsabilidad en su conjunto, y uno cuando habla de estos temas tiene que decir: necesitamos también contribuir todas las personas, las familias, necesitamos que contribuyan las organizaciones de la sociedad civil, y nosotros desde el Estado tenemos toda la disposición para hacernos cargo del espacio que nos toca. Y quiero decir esto: en Jujuy pasó lo que acaban de decir ustedes también, ¿no? Una serie de femicidios. ¿Qué es lo que pasó en otros lugares, en los que no hubo los reclamos de la dimensión que tuvo en Jujuy? En Buenos Aires hubo 58 femicidios en el periodo de pandemia. En Santa Fe, 21. En Tucumán hubo 11 femicidios en este periodo de pandemia. En el Chaco hubo 8 femicidios, en Misiones 7, en Córdoba 7, en Jujuy tuvieron en el periodo de pandemia lugar 7 femicidios. ¿Vos crees también. que con la pandemia... A ver, yo tengo una mirada de los femicidios y me parece que no solo hay que trabajar, hay que trabajar déjame decir un detalle, déjame agregar un detalle no para terminar. Sí. Digo, no hubo los reproches, en ninguno de otros lugares se pidieron de la forma de una violencia extrema en las redes sociales, que yo digo, siempre respeto absolutamente la postura de las ciudadanas y los ciudadanos. O sea, de los ciudadanos vos, digamos, comunes. con tu respuesta estás diciendo que tuvo un alto componente político. Yo lo que creo y lo que acabo de decir es que, por un lado, hay una sociedad con mucha preocupación, que emocionalmente estuvo muy afectada por lo que ocurrió, y por otro lado, siento que hay un componente político de extrema violencia, ¿no? Y mostrando cuál ha sido la situación en el país, lo que pasó y el reclamo en la magnitud y en la naturaleza que se dio, no se dio en el resto de las provincias, ni hubo pedidos de renuncias a nivel nacional. Sin embargo, quiero decir que también me parece que hay que mencionar, en la inmensa mayoría de los casos, en casi la totalidad de los casos, no teníamos conocimiento en ninguno de nuestros dispositivos de que hubiera una situación de violencia, ¿no? Hoy estuve conversando con el papá de la última adolescente que fue asesinada salvajemente. Muy conmovedor, muy conmovedor. Él me contaba: nunca hubiera imaginado que esta persona a la que yo traje a vivir a mi casa, que le di el lugar para que viviera con mi hija, que vivía aquí a mi lado prácticamente, al que yo llevaba diariamente a trabajar, todos los días lo llevaba a trabajar, hubiera cometido un hecho tan terrible. Alejandra, dos cositas. Primero, si ustedes ya veían venir esto de que el tema de la pandemia podía recrudecer los hechos de violencia, no sé si se habló de femicidio en un momento, pero psicólogos hablaron en un momento de que esto podía llegar a afectar las cifras. ¿Por qué no se actuó en ese momento para poder, de alguna manera, llegar antes, ¿no? Y segundo, si hacen alguna autocrítica después de todo esto que pasó, porque como vos decías, es algo que tocó de cerca a la provincia, y más allá de que por ahí los papás puedan decir, yo no me lo esperaba,
por ahí sí, en algunas entrevistas ellos decían, tenían algún tipo de discusión. Entonces, creo que faltó algo para que puedan llegar ellos mismos a percibir esta situación o también de que los mismos centros de violencia puedan actuar antes, ¿no? No sé si se pueda responder esto de forma sencilla porque es algo muy complejo, ¿no? En realidad, pero tengo esas dos dudas. Pero me parece muy interesante lo que consultás porque me permite aclarar lo siguiente. La ministra de las Mujeres a nivel nacional había hablado de lo negativo que resultaba el aislamiento para las mujeres que sufren violencia. Lo mismo pasó con organismos internacionales. Intensificamos las medidas, todas las medidas que pudimos. Generamos 18 líneas. No quisimos que ningún caso de los que se venía abordando dejaran de realizar los procesos terapéuticos, que se siguiera acompañando. Se hizo un gran esfuerzo y hago aquí un enorme reconocimiento a nuestros equipos de profesionales de la abogacía, de la psicología y del trabajo social, que estuvieron realmente a la altura de la circunstancia, poniendo todos sus esfuerzos. Estuvimos articulando mucho más. Aún a pesar de todas esas situaciones, el hecho de no haber conocido, por supuesto que estamos intensificando. Claramente estamos tomando otras decisiones, agregando decisiones y políticas públicas a todas las que ya se habían tomado. Pero digo que en los casos particulares nos pasó que no teníamos conocimiento como dispositivos, porque no había denuncias por parte de estas jóvenes mujeres, porque no había tampoco una alerta que se haya generado por parte de amistades, de allegados, de allegadas, salvo en un caso, porque no había en la comunidad tampoco ninguna alerta que nos haya permitido actuar de antemano, ¿no? Por eso me parece que es muy importante pensar todo lo que se puede hacer también de aquí en más, me parece, ¿no? a ver, hace rato decía yo cuando comenzaba el programa mi visión, y el tema del femicidio me parece que es para charlar y discutir mucho. Yo creo que no se puede tampoco tener una visión parcial o sesgada del tema de los femicidios. Me parece que es multidisciplinario, me parece que tiene que ver mucho multicausal, multicausal, el tema cultural, el tema de la desocupación, el tema de la violencia, el tema de la falta de trabajo, el tema del alcohol, el tema de la droga. Hay muchísimas cosas, me parece. Y tampoco me parece que hay que endilgarle responsabilidades a uno por encima del resto. De que por ahí hay responsabilidades, obviamente que hay responsabilidades cuando uno es funcionario, asume responsabilidades, pero no me parece que hay que tirarle todo el peso a una determinada institución. Yo, y hace rato lo decía, como hombre de derecho, me parece que las leyes están. Me parece que por ahí lo que pasa es coordinar acciones, que creo que por ahí muchas veces no se hace eso. Y yo a eso iba mi pregunta. Si vos te crees, o después de esto, te van a dar el suficiente espacio, o como se dice, el suficiente poder, como para vos trabajar y coordinar esas acciones, porque de nada te sirve, y te lo digo un tipo que camina a la calle, ¿no? De nada te sirven muchas leyes, muchas reparticiones, si cuando pasa esto y vos levantás el teléfono, miran para el costado, llámese policía, llámese brigada, llámese compañeros tuyos de otras secretarías o de otros ministerios, y te dejan sola en esto. Está la vocación política, porque cuando pasan cosas como esta, el ministro o el jefe de gabinete o el gobernador levanta el teléfono y dice, che, pasó esto, todos les responden a Alejandra con respecto a esta temática y en este caso. Una cuestión de coordinar y de decisión política. ¿Está esa decisión política ahora o no? Es muy interesante lo que planteas. Porque si no, de nada te sirve, te dejan sola, ¿eh? Absolutamente lo que decís tiene mucha claridad. Hay un gran respaldo que uno tiene que pedir. Bueno, a ver, ¿en qué se traduce ese respaldo? Bueno, el gobernador ha tomado la decisión que se realice un aumento presupuestario de alrededor del 500% para todo lo que tiene que ver con la protección de derechos de mujeres
y para la lucha contra la violencia. Implica que vamos a crear otros centros, que vamos a incorporar un número importante de profesionales, vamos a tener otros centros de guardia, que vamos a tomar personal para capacitación. Estamos llevando adelante Ley Micaela, estamos realizando un diplomado en Ley Micaela, estamos desarrollando otras iniciativas de educación sexual integral con jóvenes. Estamos también con la gente de Spotlight, Unión Europea y Organización de Naciones Unidas, llevando adelante otros proyectos con protocolos intra e interinstitucionales. Y lo que hemos conversado con el gobernador, fíjense ustedes, esta va a ser la provincia que tenga alrededor de 6 leyes vinculadas a género, es decir, va a ser un avance normativo muy importante. Una de esas leyes tiene que ver con lo que acabas de mencionar, el Comité Interinstitucional para la Búsqueda de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad que se encuentren desaparecidas o extraviadas. Es el SINDAC. Viene trabajando en estas 2 semanas y media muy bien. Estamos coordinando, estamos en un mismo grupo de trabajo, esto que planteabas, la coordinación que es esencial. Entonces, no significa burocratizar, muy por el contrario, a una sola información. Primero, la denuncia se tiene que tomar en el acto. Si la denuncia no es ya tomada... es algo que está garantizado porque es como el reclamo permanente, ¿no? Eso no solamente que está garantizado desde antes, sino que ahora está por ley que el funcionario que no tome la denuncia, la gente que no tome la denuncia al requerimiento de la persona, tiene que ser expulsado. Alejandra, te lo digo no puede continuar en sus funciones. No tiene que esperar ninguna no cantidad tiene que esperar de tiempo. ningún tiempo. Tiene que ser en el acto, en forma inmediata. Hay gente que decía, pero encuentran en minutos. Yo, que soy parte de la red solidaria, algunas personas que lo mencionan, porque se ofreció un montón de gente. Así como hubo una situación de violencia en las redes, buscando algún tipo de rédito, por supuesto que repudio cuando es de esa naturaleza, hubo una gran cantidad de organizaciones civiles y de particulares que dijeron, ¿en qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos contribuir? La verdad nos queremos sumar también, nos importa ser parte de esta causa, comprendiendo esto que decís, Alejandra, que mira, no es de alguien en particular. Te lo digo particular. como abogado que hace derecho penal. El tema de la denuncia, eso ya está establecido hace rato. Hay una realidad, por eso yo, a pesar de ser abogado, soy escéptico con el cumplimiento de la norma. Es triste, pero es la realidad. El tema de las denuncias, el funcionario público está obligado a tomarte una denuncia si sospecha un delito y después seguir todo el trámite. Eso es de siempre. Que no lo hagan, eso es otra cosa, ¿sí? No lo hacen porque está cansado, porque no tiene, porque no le creen. Por diversas circunstancias eso no pasa. Entonces por ahí sacar leyes, volviendo a decir lo mismo, lo que ya está escrito, a mí me parece que es más de lo mismo. Me parece que es una cuestión de decisión y de bajada de línea y de concientización. Ese es un tema. Y el otro tema me parece que vos me decís que aumentan un 500% el presupuesto, espectacular, me parece bárbaro, que necesitas recursos. Pero bueno, también el tema está en que sea efectivo, porque hoy vos tenés también que el gobierno, y me parece que en general por ahí se ve, por estas benditas emergencias económicas en las que siempre vive la Argentina, se viven tomando medidas que por ahí perjudica la ejecución del presupuesto o el funcionamiento de áreas. Por ejemplo, que se vino trabajando hace tiempo acá y ahora también el tema de las cuentas bonificadas. Obviamente vos formalmente podrás tener un 500% de aumento, pero cuando los dispongas, que efectivamente los puedas disponer, porque si no es lo mismo que nada, y si no después no se va a ver en la realidad, digamos, Roberto, tu trabajo, acabas de decirlo recién, temas de emergencia, yo creo que esto da para un tema de emergencia. Totalmente. Esto da para un tema de emergencia. Poder Ejecutivo, Ojalá, por eso te digo, el Poder Judicial también hizo lo mismo. No, aparte digo, a mí me parece que es muy interesante, atendiendo una cuestión que mencionaste también, ¿no? Solo se puede entender en alguien que no conozca del tema, pensar que hay una responsabilidad que puede ser única, es no conocer del tema. Los 3 poderes del Estado tienen, sin lugar a dudas, responsabilidad, y por eso me parece muy atinado que haya un trabajo al unísono en este sentido. El Poder Judicial definió la emergencia en materia de violencia de género y puso a funcionar los 3 juzgados que faltaban para completar lo dispuesto por la Ley 5897.
Por otro lado, el gobernador de la provincia dispuso en la emergencia crear un juzgado más en La Quiaca, esto es, más acceso a la justicia para las mujeres de la zona de La Puna. Así que eso también, sin lugar a dudas, es muy importante. Se dispuso incorporar la violencia digital, crear una fiscalía especializada en ciberdelitos. Esto también es un avance muy significativo. Estamos incorporando el acoso sexual, el acoso callejero, perdón, que está en la 26485, la violencia digital, como he mencionado, la violencia política. Estos son avances y, por supuesto, una ley marco, que es el sistema de protección de derechos, que incorpora en un solo sistema todos estos derechos que ya estaban reconocidos por alguna legislación. Alejandra, que quiere pasar, pero a ver, uno al estar acá en el programa y estar en la calle trabajando, en uno de los casos en Palpalá, se demoró la investigación, y esto es concreto, porque cuando se hace la denuncia en la comisaría, a ver, pongamos todo esto en contexto, porque todo tiene que ver con todo. Hace un tiempo, no mucho tiempo atrás, hubo reclamos de la policía por uno u otro motivo, y obviamente siempre hay internas policiales. Y acá también se juega eso. Y no podemos desconocer que hay una realidad, que muchas veces esto obedece a internas de uno u otros sectores que se politizan, ¿sí? ¿Me va llevando? Cuando pasó uno de los casos de la chica de Palpalá, se hace la denuncia, a la gente de la comisaría le dice, no investiguen ustedes, va a la brigada. Después la brigada dice, no, va a delito complejo, y se perdió un hermoso tiempo por la interna y por las disputas de poder que hay internas. Y hay una herramienta... Digo, lo que estás diciendo es muy grave, ¿eh? Sí, es muy grave, y deberías denunciarlo si te consta. No me consta, ver, honestamente digo, no me consta, ¿no? Pero merece, es muy grave. Pero es así, pero pasa en la realidad. Ajá. Se demoró, vos fijate, se demoró, y hay una herramienta interesantísima que el gobernador sancionó, creo que fue una de las primeras medidas de leyes que se sancionaron, que fue la creación, junto con el MPA, de la Policía Judicial. La Policía Judicial me parece una herramienta buenísima para estos casos y para todos los casos, para la investigación de los delitos. Y evitaríamos todas esas internas, todas esas cosas que pasan. Entonces me parece que hay que ponerla en práctica, porque la ley ya está. Hay que poner en funcionamiento la policía judicial, una policía judicial cuya investigación de los delitos dependa, en este caso, del MPA. ¿Está contemplado eso en el nuevo proyecto de ley? No, eso ya está, Marcelo, en la ley. No, pero está creado. Digo, no en este nuevo proyecto, entiendo que eso hay que ponerlo en práctica, definido. Me parece. Es un elemento fundamental, Alejandra, porque si no, a ver... lo que te estoy diciendo pasa, y algunos le dirán, che, pero pasa, esa es la realidad, pasa las distintas internas que hay. Entonces me parece que es una herramienta muy buena que sacó el gobernador cuando llegó, que fue la Policía Judicial o órgano investigativo, como vos quieras, y me parece que es muy bueno para estos casos y que hay que ponerlo en funcionamiento. Cuando se sancionan leyes y que están buenas, me parece que hay que decir y llevarla a las prácticas. Es una cuestión de que se lleve en práctica y comience a funcionar. Respecto del comité, que es una de las últimas normas, que es la ley 6.185, para mí ha constituido un gran avance. Estamos en un mismo grupo virtual, el gobernador de la provincia, el ministro de Seguridad, la ministra de Desarrollo Humano, el ministro de Gobierno y Justicia, el MPA, está el Consejo Provincial de la Mujer y las otras áreas que lo que se hace cuando se recibe una denuncia, como bien lo señaló, que tiene que ser en forma inmediata tomada la denuncia y remitida la información a la fiscalía correspondiente, y también comunicado el SINDAC. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? Está todo sincronizado, a un mismo tiempo le llega la información, entonces vemos, ¿hay alguna situación de violencia? ¿No hay alguna situación de violencia? Analizamos cada una de las cuestiones, ¿hay niños, hay niñas en la familia? Se atiende inmediatamente, se va al lugar, actúa, comunica la fiscalía, está la gente de la policía, está el jefe de policía, a un mismo tiempo. Y se comunica... Está la Secretaría de Comunicación, se brinda la información a la comunidad en el acto, lo que no existe en otra provincia tampoco, lo que no existe. Hay una enorme transparencia.
y también la colaboración por parte de toda la comunidad en una red solidaria. Todas las personas, si ustedes lo quisieran hacer y ser parte de la red solidaria, en lo único que consiste, tiene dos acciones. Es contribuir con la difusión para que se sepa quién es la persona que está desaparecida o extraviada y que cualquier dato que se conociera pueda llegar rápidamente. Ha ocurrido, ha habido contribuciones en ese sentido por parte de la comunidad que nos han permitido dar con el paradero de alguna mujer o adolescente desaparecida o persona desaparecida. Y la otra acción que debe hacer es comunicar en el momento que es localizada. Bueno, lo que estamos escuchando está muy bueno, vamos a ir a una pausa, pero lo que se está comentando, Alejandra, es muy interesante porque, bueno, al parecer ya se cuentan con esas herramientas, ya se contaban, se están sumando otras y demás. Y por ahí a lo mejor la gente en su casa se pregunta, ¿tardamos en reaccionar por los femicidios tan seguidos que tuvimos? ¿O es un tema más profundo que tiene que ver justamente con la sociedad, que tiene que ver con las con la conductas? Desigualdad estructural. Pero bueno, existe, justamente es eso, se reaccionó tarde, porque si se tenía en mente todo esto y no funcionaba y tenemos en una semana... Tenemos a la legislatura discutiendo, al Poder Judicial eso, que acaba de definir la emergencia, al Poder Ejecutivo. ¿Se reaccionó tarde? ¿Se llegó tarde? ¿Qué pasó? Vamos a la pausa. ¿Sabes qué, Alejandro? Otros lustramuebles dejan residuos en tus superficies. Sif Ultra Brillo las deja brillantes y libres de polvo. Nuevo Sif Ultra Brillo. Chau polvo y residuos. Bienvenida belleza. ¿Qué podés hacer hoy contra el dengue, zika y chikungunya? Girá los recipientes que puedan acumular agua poniéndolos boca abajo. Tapa tanques, tachos y recipientes que junten agua. Lava canaletas y desagües. Cambia el agua de floreros y bebederos de mascotas. Desmalezá, limpia patios y jardines. Tira todo tipo de basura o recipientes como latas, llantas y objetos que acumulen agua. Girá, tapá, lavá, tirá. Así evitamos que el mosquito se reproduzca. Nosotros ya activamos los operativos de descacharreo por todos los barrios para evitar los criaderos de mosquitos. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Transforma tu celu en un banco. Descarga Mi Macro y abrí una cuenta. Si sos cliente, empezá a usarla todos los días. Simple, liviana, súper fácil de usar. Mi Macro. Tenela siempre a mano. Macro. Cerca, siempre. Canal 7. Somos por vos. Insistís con que tengo que empezar a pensar. Bueno, continuamos en el programa, un programa que despertó la atención de mucha gente. Son muchos los mensajes que está recibiendo Valeria a través de las redes y demás. Y te decía esto justamente, Alejandra, si se llegó tarde o no, porque es lo que se piensa en la casa. La gente que está mirando el televisor dice, che, si tantas cosas se venían haciendo, ¿por qué de repente tenemos tantos femicidios? Algo está fallando. Por eso yo apuntaba también un poco a lo que son las cuestiones culturales. Está bien lo que dice Alberto, que quizás el tema de la pandemia, el tema del encierro... Por eso un tema... buscar el justificativo que quieras, pero lo triste de esto es cómo cierra esta historia, ¿no? Con mujeres muertas, y no muertas con la violencia con que matan a mujeres. Y eso es lo que te llama la atención. El otro día hablando un señor me para en la calle por este tema de femicidios y demás, y es una persona mayor, me dice, señor Bertinotti, yo tengo 70 años. ¿Cómo cambiamos 70 años de una cultura patriarcal? ¿Cómo cambiamos una costumbre del hombre? Yo tengo 70 años, me dice, a mí no me vas a cambiar, me dice el tipo, a mí no me van a cambiar. Pero yo soy consciente de que las cosas están muy mal con el tema de la violencia a la mujer. Y por más leyes, hay que por eso no se cambia con la ley. Con más leyes, esto no se va a cambiar, no se va a cambiar. Hay que hacer cosas más concretas. A mí me gustaría, me decía el hombre este que está bueno, me decía, a mí me gustaría sentarme en una plaza, que me convoquen,
y empezar a hablar entre las familias, más comunicación, saber de qué se trata, ver de qué manera vamos cambiando de a poco por las generaciones que vienen. Porque si vos hablas, o le pedís opinión a un chico de 15 años, dice, tienen otra mentalidad, y que quizá pase por esto, ¿no? Por más respeto a la igualdad, a la diversidad sexual y demás, porque eso te lo toman casi como algo natural. Pero tenés en el medio una distancia así generacional, donde la gente piensa distinto, están todavía aquellos que dicen, bueno, para ponerte un ejemplo tan criollo, digamos, en un asado el hombre se encarga de prender el fuego, hacer el asado, la carne, y las mujeres de la ensalada y de lavar los platos. Mirá lo que te estoy diciendo. Pero es que eso tiene que ver, pero es la suma de todas esas cuestiones que parecen pequeñas, que terminan en una situación de una enorme desigualdad. Una desigualdad que se ha visto mucho más agravada. Una violencia que es estructural, pero que en esta coyuntura del aislamiento social obligatorio se vio más agravada aún, ¿no? Esta es la situación. Por supuesto que necesitamos de una transformación cultural y por eso digo que no hay ninguna persona, digamos, en el mundo están luchando respecto de la violencia hacia las mujeres. En Argentina, la iniciativa Spotlight, la Unión Europea y la ONU decidieron apoyar a Jujuy, a Buenos Aires y a Salta. Salta tiene un polo de la mujer, que es un dispositivo, nosotros tenemos 12 en la provincia de Jujuy. Teníamos una Secretaría de Paridad, tenemos 6 juzgados de violencia, tenemos un Consejo de la Mujer, creamos un centro de la diversidad, generamos un protocolo para que en los casos de violencia en la administración pública se tomaran determinadas decisiones y que hubiera mecanismos para actuar rápidamente. Adherimos a la Ley de Identidad de Género, presentamos el proyecto de licencia por violencia. Nos queda un largo camino por recorrer, transformar culturalmente. También, por supuesto, educación tiene un rol central, porque hay que producir cambios muy profundos. Alejandra, y a nivel tecnológico, también tienen capacitaciones, tuvieron mejoras, porque algo que también recuerdo que fue muy común en las familias al momento de hacer las denuncias y de exponer toda la situación a los medios, fue decir, ¿por qué apenas a horas de que yo hice la denuncia no entraron a los celulares, a las computadoras, hicieron una investigación más rápida? Eso por un lado. Y por otro lado, hay muchísimas mujeres que con todo esto que pasó, tuvieron por ahí un impulso de contar lo que les pasa, y su canal fueron las redes sociales. Y contaban todos los hechos de violencia que sufrieron, y esto también tiene que ser como un eje para investigar, porque por ahí no quieren llamar por teléfono o no pueden ir hasta una comisaría, pero tienen un celular y cuentan lo que les pasó a través de las redes sociales. Y en esto juega mucho el papel tecnológico, ¿no? Tanto en la investigación de un caso como de un posible femicidio. Es muy cierto, y entiendo que los organismos que tienen a su cargo la responsabilidad de la investigación seguramente deben hacer todas las revisiones que correspondan a su competencia para agilizar todas las respuestas. Eso se agilizó también, no es algo tan burocrático como planteaban. Lo marcás, lo señalás y es muy razonable lo que decís. Y creo que por eso digo, los organismos competentes tienen que hacer los máximos esfuerzos en ese sentido, para que las investigaciones puedan ser mucho más rápidas todavía. ¿Cómo se llega a tiempo? Porque es un tema, está bien, vos podés decir, bueno, una violencia, un tipo de violencia, otro, pero ¿y cómo llegás a tiempo? Porque la víctima, pongámonos un ratito en el lugar de la víctima. El acoso, que por ahí hasta lo ven algo de costumbre, de humor, algo, no, pero él es así, no, pero ya se le va a pasar.
¿Cómo se llega ahí? Porque está bien, Bueno. es cierto, porque vos decís que están las herramientas y demás. Necesitamos Pero hacer ¿cómo un cambio. haces? ¿Cómo haces? Necesitamos educando, concientizando. ¿Cómo hacer para que esa mujer use Yo esas creo, herramientas? Alejandra, con todo Totalmente. respeto, me parece que nadie puede venir hoy y decir que vamos a solucionar de la noche a la mañana esto, porque me En parece absoluto. que caeríamos en el absurdo. Totalmente. Me parece que este es un trabajo de mucho tiempo, de concientización, Así es. de educación, de generar cambios profundos, estructurales a nivel país, Sí. que creo que esto lo que se ve es una consecuencia de la anomia, de la falta de valores que hay en la Argentina, y que una de las manifestaciones en donde se puede ver es en el tema de los femicidios. Yo en eso soy muy escéptico de soluciones en la noche a la mañana. Sí soy muy optimista en que cuando todo el arco político comience a trabajar en serio, discuta herramientas legislativas que después vos las puedas aplicar, porque nos pasa, son las leyes muy bonitas, sí, pero la ponemos en un cuadro o está archivada y después no se la aplica. Me parece que esto no va a cambiar. Ojalá, y creo que pasa por la concientización. Yo vengo escuchando hace mucho tiempo el tema de la educación sexual en la Argentina. Me parece que muchos, creo que, no sé, hace el año pasado estaba Mari Ferrín aquí, Mari Ferrín, diputada, que ella hablaba, nos comentaba, y ella es una defensora del tema de la educación sexual en la educación. Y ella muchas veces nos contaba, el otro día me la crucé en la calle, y me contaba que por ahí muchos docentes que se oponen, muchos papás. Y yo creo que a esta altura de los acontecimientos, la educación sexual tiene que ser una realidad en los colegios. Ya no puede demorarse la instrumentación de ciertas herramientas que no van a ayudar en esto. Díganlo Hay cosas muchas que no veces. se pueden demorar, Díganlo Alejandra. muchas veces. Pero ustedes porque están genera en el un Ejecutivo. daño. Porque Ustedes nos son genera- los que tienen que tomar la Pero de decisión todas política maneras, y avanzar. pero hay absolutamente, hay una ley que debe cumplirse. Y lo ratificamos en la emergencia. Necesitamos también que toda la sociedad se convenza de esto. Hoy nos contaban, nos llegó una información de que en un colegio de Jujuy se estaba educando en un sentido contrario a la educación sexual integral y poniendo en discusión el uso de anticonceptivos y demás. Es un hecho muy grave. Estamos avanzando, vamos a investigar, vamos a hacer las consultas, nos vamos a dirigir a ese colegio, porque si fuera así, están violando una ley de nuestro país. Pero es muy importante que todas las personas, desde el lugar en el que estemos, podamos ir en el mismo sentido. Los medios de comunicación tienen una gran incidencia en la sociedad. En la medida que aborden estos temas, generan una gran contribución. Y si el tratamiento de los temas es con responsabilidad, en todo lo que tiene que ver con el tema de femicidios, también es una contribución. Alguien dice que no se debe informar, al menos nosotros no. Creemos absolutamente que se debe informar, Sí. pero con responsabilidad. Hay roles. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos casos, cuando al decir de personalidades, de académicas, muy destacadas, que cuando se desinforma, cuando se habla de los femicidios con espectacularidad, generan un gran daño y la posibilidad de un efecto de contagio también. ¿Por qué digo esto? Cuando se abordan cuestiones como qué tenía, cómo fue vestida, a qué hora salió, con quién, si tenía una relación o no tenía una relación, y una serie de cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver y que hacen nada más que a una cuestión de morbosidad. Se genera un gran daño. Entonces digo que esto que nos pasa como sociedad tiene que interpelarnos también como sociedad y ver desde el lugar que nos toque estar, en qué podemos contribuir. Desde el lugar del Estado se enviaron 3 leyes y hay una decisión. Estamos todos los días entrevistando a diferentes profesionales de la abogacía, del trabajo social y de la psicología para incorporarlos a nuevos equipos que vamos a generar. El día lunes vamos a estar con el gobernador de la provincia en Monterrico inaugurando un centro de atención a mujeres en situación de violencia. Tenemos previsto visitar otras ciudades también y hacer lo propio. Mañana voy a estar en La Quiaca. Ayer estuve
conversando con el intendente Oscar Hayat y con la jueza Liliana Pellegrini, que se hizo cargo en el día de ayer y comenzó a funcionar en el día de ayer un nuevo juzgado en Libertador General San Martín. Vamos a dar pasos muy, muy concretos y vamos a contar con los recursos porque así se dispuso. Bueno, lo importante es esto, más allá de lo que venís diciendo, Alejandra, es el tema de que funcione. Por o sea, supuesto. vos podés tener 1000 centros, podés tener no gente funciona. preparada, y a la hora de los hechos, volviendo al tema de las víctimas, Bien. no encuentran ese canal Claro, para ¿cómo le esa explicas a los confianza. papás que habían Claro, tantos centros claro, cuando sí, bueno, tantos hoy centros ya no porque- están, digamos? claro, que- sí. Totalmente. Por eso es Claro. importante A que mí vos me parece tengas el muy bien, presupuesto pero me para parece muy- llenar claro, esos centros me parece muy de bien lo gente que esté dicen. en condiciones. Por eso creo yo que también es muy interesante poder decirles, si tenés a alguien en tu casa que sufre violencia, no te calles. Dalo a conocer. Alejandra, Porque, pero perdón, sí. digo, necesitamos enterarnos para poder Muchas veces la acompañar. gente, a ver, insisto con esto, no quiero ser pesado, y no lo digo de los libros, lo digo de la calle. ¿Sabes la cantidad de gente que es víctima de violencia y no lo dice porque... Por supuesto que lo por sé. el miedo, Sí. por la necesidad económica? Por supuesto Si yo que lo sé. denuncio este hecho de violencia a mi esposo, a mi pareja o a mi pariente, me tengo que ir de la casa, ¿a dónde vivo? ¿Qué como? ¿Qué hago? Por eso es un Bueno. tema estructural. Vos hace rato decías la seriedad y responsabilidad y los roles, y decías los medios de información. Estoy de acuerdo con vos, hay gente que de esto hace Un espectáculo. un espectáculo, Sí, me parece que no, me parece que hay que ser serio, hay que ser responsable los medios, los legisladores tienen que ser serios y sancionar una ley en serio y no chicanear. Me mandó una ley, yo saco otra ley para cumplir. Pónganse, pongan lo que hay que poner y discutan, dejen de hacer marketing, dejen de salir a los medios y decir, nosotros hemos tratado esto, hemos tratado los otros. Por ahí escucho legisladores que no son especialistas en materia del derecho, que no son especialistas en psicología o en un tema de salud, y hablan como si nada. Muchachos, Bueno, pero este no es un ay, tema, laburen, este no es un ay, tema lo que voy, privativo de- laburen una de ley de en serio, abogados pero a lo que y- voy es acá la esto. gente, la Pero hay gente común también puede especialistas, opinar, ¿verdad? laburen en serio un tema. A ver, el legislador, a ver, Marcelo, no hace falta que vos tengas está, una está. especialidad en cierta materia, pero Por sí, rodeate, escuchá, saquen una buena ley. Y también el rol de ustedes, el Ejecutivo, Alejandra, de cumplirla, de decir, esta es la política, vamos allá. Y como te digo, vos podrás tener todos los recursos, hoy están todas las miradas puestas en tu área, y que te den el poder para hacer gestión. Porque si no Sí. tenés ese poder, Alejandra, la verdad que vamos a seguir siempre hablando Ah, sobre va a lo quedar mismo, todo- va a quedar todo en porque las anuncios, va a otras quedar todo en áreas van a anuncios. cumplir sus Claro. funciones específicas. Tus funciones específicas, parte de esas funciones, Sí. que esta misma ley que se está tratando, se va a tratar la semana que viene, te están dando cuáles van a ser tus funciones, tus atribuciones, tus facultades, que van a estar ahí. Entonces, Sí. obviamente que te den las herramientas para que vos las Totalmente. cumplas, porque si no vamos a estar en lo Yo mismo. quiero hacer un aporte respecto a lo que mencionabas. Digo, y quiero hablarle, ojalá pudiera hablarle realmente a cada mujer que esté en su casa en este momento o en algún lugar y que esté siguiendo el programa. Quiero decirle, pedirle que tenga confianza y que se atreva a contar si sufre una situación de violencia. Que sepa que si hay una situación económica por la que tema contar porque piense exactamente lo que acabas de decir, que qué va a pasar después con ella. Tenemos la posibilidad de apoyarla y hay programas que cuando existe una situación de violencia pueden ser de utilidad y vamos a gestionarlo y vas a contar con eso con certeza. Si hay una situación de temor que no te atrevas a hacer la denuncia, quiero pedirte que vengas a nuestros centros porque te podemos acompañar a hacer la denuncia. Tenemos abogadas y abogados que pueden querellar y que pueden pedir las medidas protectorias. Y por otro lado decirte que si hubiera una situación, lo que tiene que pasar es que se vaya el agresor, no que vos te vayas de tu casa, no la institucionalización a vos, se tiene que ir el agresor. Pero si algo ocurriera y necesitáramos resguardarte en algún lugar, tenemos refugios y tenemos también la posibilidad a través de hoteles y demás de que estés un tiempo hasta que se resuelva la situación de fondo. Quiero pedirte que tengas confianza porque hay equipos que están
totalmente especializados para acompañarte y para ayudarte. Que tengas, que nos des la oportunidad, que llegues a nuestro centro. Estamos en el caso de San Salvador de Jujuy, en la calle Sarmiento 427. Que nos llames, que te comuniques. Todos nuestros teléfonos, nuestras líneas están en las redes. Que llames al 144 o al 911, porque estamos absolutamente a tu entera disposición para pensar juntas cómo salimos de esa situación, que no la mereces. Mereces vivir una vida libre de violencia y estamos para acompañarte. Sí, Alejandra, la última cortita que muchísimos mensajes llegaron, me están diciendo, sobre el caso Agustina Gauna, que está ya la denuncia, se perdió, la están buscando junto a su bebé, dicen que la pareja también la están buscando. ¿Qué información se tiene al respecto y qué garantía hay de que se esté actuando rápido justamente en este caso? Estamos solicitando, apareció la noticia hace un momento en las redes y ya solicitamos que se investigara. Así que ojalá ocurra exactamente como ha pasado. Primero decirle a las familias, cuando ocurra una situación de esta naturaleza, por favor, hagan la denuncia. En el momento que se hace la denuncia, es dirigida al Ministerio Público de la Acusación, a los fiscales, y es dirigida al comité. Rápidamente se saca una placa, ¿no? Y también estamos solicitando la información de los casos anteriores. Hay un caso que fue realmente muy conmovedor escuchar a la mamá de Cintia Tolaba, y ya estamos en contacto con el fiscal y ya ordenamos también que se hagan afiches para tener en todas las comisarías y para seguir. Tiene ella le ha llegado un trascendido de que podría estar en un determinado lugar, así que ya estamos también hablando para que esos casos que ocurrieron en otro momento también Alejandra, los ¿sabes pueda qué ver. bueno que debería? La ley Brisa. Ustedes deberían adherir a la ley Brisa. ¿Sí? Yo vi ese proyecto que mandó el Ejecutivo y no está la adhesión a la ley Brisa. La ley Brisa, chiquitito y cortito, es aquellos menores o hijos de víctimas de femicidios, una reparación económica. Me parece que eso no se puede obviar porque, perdóname, estamos hablando de la víctima y no estamos hablando de los que sobreviven a la víctima, que son muchas veces menores, a los menores que quedan sin la mamá, que quedan sin poder estudiar, sin poder comer. Entonces me parece que para hacer un tratamiento integral adhieran a la ley Brisa, porque si no queda como medio rengo, ¿me entendés? Adherimos a esto no. Me parece que hay que darle un tratamiento integral, está la ley Brisas, y hay que poner el foco también en esas víctimas también de ese femicidio que son de manera indirecta. Es fundamental, ¿no?, lo que decís. Ojalá que adhieran. Como diputada de la Nación y como presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, me tocó trabajar la ley Brisa. Entonces seguramente la vas a pedir que se adhiera, la provincia se va a adherir. Estamos trabajando, no precisa de adhesión, es una ley de orden público, pero de todas maneras digo... Pero no se la está... No hay, pero digo, estamos trabajando para que los hijos y las hijas de las víctimas de femicidio puedan acceder a la reparación económica. Ojalá. Me ha tocado trabajar muchísimo sobre esa ley y que se convirtiera en ley con el trabajo de la comisión que presidí. Así que tengo un gran compromiso, no solamente en esa, sino también en la quita de la responsabilidad parental a los femicidas. Así que hoy, cuando hablaba con el papá de esta jovencita, también nos comprometimos a hacer una presentación para un cambio registral, inclusive para el bebé, que la verdad que no merece el asesino que ese pequeño, ese bebé lleve su nombre ni su apellido tampoco. Así que vamos a ir y vamos a hacer planteos mucho más allá todavía. Bueno, ojalá, bueno, te agradecemos, Alejandra, por haber venido. Favor. Queremos un poco saber en qué estaban trabajando, porque insisto con esto. Hay muchas, enterado ahora que hay muchas herramientas, pero desgraciadamente, insisto con esto, muchas veces se llega tarde. Y ojalá haya escuchado a la gente, porque ojo, acá vos venís de los medios también, sabés que hay gente que te va a creer y gente que no te va a creer. Yo espero, sinceramente, que te crean. ¿En qué sentido? En que yo no quiero más femicidios en Jujuy. Es una utopía pensarlo, como decía el doctor Mendivil recién, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y lograr esos cambios culturales. Mujer, hombre, a la par. Y yo creo que de eso se trata. Vamos gracias, por la Alejandra, igualdad. por haber venido. Muchas Alejandra. gracias a ustedes. Nos vamos. Chicos, nos vamos, doctor. No, sí, doctor, ¿nos podemos ir? Se nos están haciendo agua. Se me están haciendo agua los picolés, así que vamos rápido. No podemos ir porque, doctor, hoy te pasaste. No, pero muy buena. No, es un tema que amerita pero vos te charlarlo pasaste. Acá rato lo chafió.
¿Vale? Disculpame, ¿nos chapeó o no? ¿Por qué los chapeé? Porque yo vengo de la ley, yo soy un tipo de ley, yo Pero vengo de... no, pero leo Nos por la chapea el calle, doctor, yo chicos, vivo en la nos calle. vemos la semana Vivo que en la viene. Chao, calle y gracias te por el hablaba a la estado. calle. Chao, Chao, chao. Alejandra, un gusto. Un gusto.